Tío, he tenido una idea para una película. ¿Así? Sí, voy a adaptar la Odisea. Ah, vale, perfecto. ¿Tienes algo así en mente? Sí, mira. Pero qué cojones. Si estás viendo este vídeo es muy probable que conozcas la Odisea, ya sabes, esa historia en la que un señor se pierde por el mar y tarda un rato en volver a su casa. Esta obra se ha reutilizado multitud de veces, sobre todo en películas, pero muy pocos, permitidme esta expresión para poder iniciar el vídeo, conocen la cantidad de licencias artísticas que se ha tomado Christopher Nolan en su última película. Este 17 de julio se estrenó La Odisea de Christopher Nolan, y como buen fan de la obra homérica y el cine de Nolan, fui el mismo día del estreno a ver la película. Y después de verla decidí hacer este vídeo, porque bueno, luego os cuento. Pero antes voy a dar un pequeño contexto sobre La Odisea y claro está, una opinión sin spoilers antes de meterme a lo bueno. Entonces si no has visto la película, puedes quedarte un rato, pausas el vídeo y cuando veas la peli, pues vuelves y lo ves. La Odisea es un poema épico griego dividido posteriormente en 24 cantos. Se cree que fue escrita alrededor del siglo VIII a.C. por el poeta Homero, que si me pusiera a hablar de él estaríamos aquí un vídeo entero. Podemos decir que la Odisea trata de la vuelta de Odiseo a su hogar, a Ítaca, pero en realidad narra mucho más, tanto el viaje de su hijo Telémaco en su búsqueda como la realidad en Ítaca. Y no voy a decir mucho más porque la gente que no conozca de nada esta historia se puede quejar. Esta nueva adaptación es sin duda una película increíble, pero la verdad es que como adaptación de la obra original pierde mucho. Si te gusta el cine de Nolan y en general el cine de aventuras y de acción, esta película te va a molar mucho. Y no me entendéis mal, es una forma muy buena de acercar esta historia a mucha gente, sobre todo a estadounidenses que no vayan a leer la obra original. Y ya. Ahora sí nos vamos a meter a la peli, porque es que no puedo decir mucho. Así que si no la has visto, te veo en 3 horas. Y si ya la has visto, continuemos. Repito, ahora hay muchos spoilers. La Odisea narra el viaje de Telémaco en busca de su padre, para acabar con los pretendientes de su madre y el viaje de Odiseo a Ulises, que parte de Troya tras la guerra y que después de 10 años de guerra y otros 10 de viaje vuelve a su hogar. La Odisea, y en general Homero, tuvo mucha presencia desde que empezó a escribir hasta nuestros días, aunque en realidad él no escribió. En Roma Homero era estudiado en las escuelas y Ulises era visto como un modelo de conducta para los romanos. En la Edad Media, pese a ser una sociedad dogmática, la Odisea era conocida por muchos filósofos, aunque la versión de Ulises medieval era la que Virgilio presenta en la Eneida, ya que se desconocían muchos de los poemas homéricos. Durante el Renacimiento, Leoncio Pilato tradujo la obra al italiano y siguiendo su ejemplo muchos más lo hicieron, y así la Odisea se expandió por toda Europa. Y tras muchas cosas importantes como la invención del chicle de melón, llegamos a 2026 con la adaptación de Christopher Nolan. Empecemos con los personajes. La verdad es que me han gustado bastante cómo han reflejado la mayoría de personajes, especialmente Odiseo y Penélope, aunque el que más destacaría sería Antino, uno de los pretendientes de Penélope, interpretado por Robert Pattinson, es decir, Batman y el de la peli que rima con culo. Hay algunos que la verdad me han llamado mucho, como Telémaco, que en muchas cosas estaba muy bien, pero la relación con Penélope no me gusta cómo está hecha. Algo que me llama la atención de Telémaco es que la primera interacción que leemos que tiene con su madre es él mandándola a hacer cosas que, acorde a él, son propias de mujer. Lo más cercano que hay a esto es una discusión que, bueno, que sin más. En sí me gusta que la película empiece con la introducción de un Aedo a la historia de Odiseo. La propia Odisea empieza con una invocación a la musa, algo muy propio de la épica. El problema es que este Aedo no lleva instrumentos, sino que empieza a dar golpes al suelo con un bastón. Los Aedos llevaban un forminge o una lira para acompañar sus cantos. Es verdad que esto queda muy cinematográfico porque mola un montón que empieza a dar golpes mientras están narrando, pero históricamente es que ahí falla mucho. En sí la película empieza más o menos bien, cronológicamente sigue el orden de la obra. Empezamos en Ítaca con el salón de Ulises lleno de pretendientes para Penélope, en el que se comenta la comida y Telémaco deja pasar a los extranjeros. Hasta aquí todo muy bien. Además Telémaco termina yendo a Esparta y le pide ayuda a Euriclea, una de sus sirvientas más fieles. Pero luego vamos a Odiseo y las cosas ya empiezan a ir muy mal. Llegamos a la isla de Calipso, con este personaje y con Odiseo. En la obra original, Odiseo llega a la isla de Calipso tras que toda su tripulación fuera asesinada por Zeus, y esta le mantiene encerrado porque le da la gana a ella. En la película resulta que Calipso solo quería salvar a Odiseo porque llegó moribundo y que empezó a darle loto para que no sufriera mentalmente. Vamos a decir todos, oh. Y entonces Atenea un día aparece y le dice a Odiseo que se acuerde de su familia, y él le dice a Calipso que cree que empieza a recordar quién era. Y ella le dice que bueno, que le cuente lo que recuerda. Y entonces aquí Odiseo empieza a contar todo su viaje. Aquí vamos a darle un punto a Nolan, porque hace que sea Odiseo el que cuente sus viajes, tal como hace en la obra. Pero hay un problema. Él cuenta todo esto de
después de irse de la isla de Calipso, a la corte de los Feacios, donde se describe además cómo llora al escuchar cantos de un Aedo sobre Troya. Así que le volvemos a quitar el punto a Nolan. Por cierto, esto me lleva a otra cosa, el papel de los dioses. En las obras homéricas los dioses tienen un papel muy importante, y en la Odisea especialmente es básicamente gracias a Atenea y a Hermes que Odiseo consigue volver a casa, pero aquí Hermes ni siquiera aparece. El caso, Odiseo empieza a contar sus movidas, y habla también de la guerra de Troya, que la verdad me gustó como contaron la caída de Troya, aunque lo de Sinón eso, a ver, corregidme si me equivoco, pero no he escuchado en mi vida que Sinón esté en la Odisea, que sobre eso luego, bueno, os cuento más. Además, Odiseo supuestamente es el primero en bajar del caballo, que también es un error. El primero en bajar fue Equión, que murió por caída, y tras su muerte todos decidieron utilizar una cuerda para bajar. El caso, llegamos a la isla de Polifemo. En la obra original existen muchos más cíclopes, pero aquí solo parece Polifemo, un cíclope ermitaño y pastor, que eso sí es así. Aunque tengo que decir que cuando vi a Polifemo en el cine me quedé impresionado porque era una maravilla de diseño, me encantó, pero todo el resto de Polifemo estaba muy mal. Hasta que Polifemo empieza a comerse a todos, la historia está bien plasmada, pero lo que pasa es que Odiseo negoció con Polifemo para que les dejara. Odiseo le ofreció vino de la ciudad ciconia de Ismaro, que se le había regalado Marón, un sacerdote de Apolo, en agradecimiento por haberle salvado la vida a él y a su familia. Aquí no hay odre de vino, y resulta que Odiseo y sus tripulantes iban saqueando la peña y todo eso. El caso, Polifemo le manda a tomar por culo, pero antes le pregunta su nombre, y Odiseo le dice nadie, o ninguno en algunas traducciones. Y entonces el cíclope le dice que como regalo a cambio, a nadie se lo comerá el último, y así pues técnicamente no podía comerse a nadie. El caso, Polifemo se bebe el vino y se queda frito, y ahí le revientan el ojo, luego se atan a sus ovejas para que no le descubran y poder escapar. El señor Nolan hace que Polifemo no hable nunca y se duerma tras comerse siempre a dos personas. Al final sí que le revientan el ojo y escapa poniéndose paja en la espalda y haciendo sonidos de abejas. O sea, Nolan ha cogido las cosas más míticas y ha dicho, nah, esto sobra. Lo que se hace es que Polifemo le pida venganza a su padre, o sea que al final sí habla. Y los soldados de Odiseo dicen algo como, que habla. ¿Y por qué no os ha hablado antes? Y Odiseo dice algo como, ¿tú hablarías con las hormigas? El caso, logran escapar de Polifemo y este empieza a tirar piedras al agua. En la obra original, Odiseo aprovecha esto para que con las olas los barcos reciban impulsos, pero aquí Nolan solo da un susto. Después de Polifemo llegamos a la isla de Olo. No esperad que Nolan no lo ha metido. Vamos a lo siguiente. Pues vamos a la isla de los Lestrigones, una raza de gigantes caníbales. Esperad, que Nolan ha decidido que estos son unos señores con armaduras que son muy grandes y que se cargan a la gente porque un niño ha gritado. Yo es que ya no puedo más. Pasamos a Circe. Yo de verdad que toda la parte de Circe la odié con toda mi alma. Tengo varias preguntas para Nolan. ¿Por qué Circe es una ermitaña sin sus sirvientas ni su castillo? ¿Por qué no hace que Hermes le dé la planta a Odiseo para que la magia de Circe no le haga efecto? ¿Por qué hace que Eurílico vaya con el resto y que Odiseo cace a un señor en pelotas? ¿Por qué coño Circe tiene una hermana cuervo? Pero que la transformación en cerdo me flipó, Que esto me lleva a lo de la caza. Resulta que Odiseo con su arco cada vez que va a cazar hace un ruido con el arco para que el animal huya, porque acorde a él eso es lo más justo y Nolan, que de verdad, para allá. Después de Circe llegamos al Hades. La verdad que esto sí me gustó. Agamenón habló de su muerte. Tiresias está muy bien hecho. ¿Y qué hace Sinón aquí? Sinón no aparece en la Odisea, aparece en la Eneida, de la que ya he hablado en este canal, pero que Nolan nos mienta, Sinón no es relevante en esta obra. Además, ¿dónde está la madre de Odiseo? Para mí cuando hablan y no se pueden abrazar me parece una de las cosas más bonitas de la Odisea, y el señor este no lo ha metido, pero a Sinón sí le mete. Continuamos el viaje. Las sirenas estaban bastante bien, es cierto que utilizaron cera para no escucharlas y que Odiseo fue el único que las escuchó, pero las sirenas no eran unas pavas desnudas, eran unas señoras con cuerpo de pájaro, aunque la verdad prefiero esto a que me hubieran puesto una mujer pescado. Scylla y Charybdis muy bien, la verdad, estaban en su sitio, muy bien Nolan, pero el diseño de Scylla, ay señor, muchos me diréis, pero así es como se la describe, un monstruo con 6 cabezas que se come a la gente. Vale, pero yo cuando lo vi me recordé otra cosa, empieza por P y acaba por Ito, llamado infantil, pero es que parecía eso. El caso, Odiseo le cuenta esto a Calipso y se pira por fin. Aquí ni viene Hermes a convencer a Calipso ni Scylla en vinagre. Aquí se va y punto, porque ahora sí está preparado según él. Entonces Odiseo hace un acto de fe y se queda quieto en su balsa y llega a Ítaca. Y llega con el mejor personaje de toda la obra, Eumeo, el mayoral, o sea el que cuida del ganado. Aquí Nolan le ha hecho ciego para que no reconozca a Ulises, porque en la obra original Atenea hace que Ulises parezca un mendigo viejo, pero aquí los dioses no hacen nada. Con él Odiseo se entera de que los pretendientes de Penélope van a matar a su hijo Telémaco, y Odiseo dice que eso no puede ser y se va a salvar. Telémaco había estado en Esparta con Menelao y Helena. Aquí le han hecho una cicatriz para que ella no sea guapa, cosas de griego según Nolan. Al final Telémaco llega a Pilos, al santuario de Atenea, donde los enviados por los pretendientes envenenan a sus escoltas, pero llega Odiseo y le salva. Y le dice a Telémaco que es un amigo de su padre, Sinón, otra vez.
Ambos van al palacio de Ítaca y Odiseo le dice que él entre primero y que él haga como que no le conozca. Pero en la entrada, en un montón de estiércol, está Argos, el fiel perro de Odiseo, que tras 20 años reconoce a su amo y mirándolo mueve sus orejas y muere tras una larga espera. Menos mal que Nolan ha dejado esto, porque si no, aparezco en su casa. Y ahí Telémaco se da cuenta de que es su padre, pero Odiseo hace como que no. Pero ambos saben que sí. Mal. Con lo bonito que es el reencuentro padre-hijo en el que ambos acaban llorando y me pone ese señor en el que Odiseo dice: no, solo soy un mendigo. Mira, Nolan, tío, de verdad, yo ya paso. El resto la verdad que bastante bien. Las acciones transcurren acorde a como deben ser. Luego sale lo del broche de Penélope, que en sí sería la indumentaria en general. Y el asesinato de los pretendientes, la verdad que bastante bien. La prueba de las hachas, perfecto. Menos por lo del sonido del arco y luego una cosa que hace con Antino sobre Sinón. Aunque hay una cosa que también está muy mal. Resulta que Telémaco no puede luchar porque se enfrentaría al ostracismo. En la obra original Telémaco empieza a matar a sangre fría de una forma, chaval. Al final Odiseo se carga a todo el mundo, incluida Menanto, una tonta. Y al terminar va con Penélope y parece que se va a morir. Y le dice: ay, qué bien haber estado por una última vez aquí. Y dice la otra: no, no te mueras. Y dice: no, no me muero. Es que ahora me voy a exiliar porque he matado a mucha gente. Esto está muy mal. En realidad lo que pasa es que gracias a Atenea, las familias de los pretendientes no se enfadan. Y Odiseo vuelve a ser rey y luego tiene un sueño con sus amigos del Hades y fin de la historia. En fin, que Nolan hasta el final se ha inventado. En conclusión, es una buena obra. Acerca muy bien la historia, pero se queda muy corta y se inventa la mitad de las cosas. Así que como película es la leche, pero como adaptación no. Y esta ha sido toda la chapa que puedo contaros por ahora de esta película. Sé que este ha sido un vídeo más raro de lo habitual, pero tenía que hablar del tema. Y sé que me habré dejado muchas cosas, pero es de lo que me acuerdo. Espero que hoy hayáis aprendido algo nuevo. Y recordad, si alguien os dice que su personaje favorito es Sinón, metedle una hostia.